Hola. Bueno, arrancamos con el episodio 5. Así que pasen, pónganse cómodos, porque nos toca hoy la columna literaria, así que traje una novela. Se llama La isla de Robinson. El autor es Arturo Uslar Pietri. Es una persona de esas que hicieron o fueron de todo. Fue abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político venezolano. Tuvo varios cargos políticos, fue senador, fue ministro de Relaciones Interiores y fue ministro de Educación también. Nació en 1906, murió en 2001 y es considerado uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en Venezuela. Era un señor que políticamente se movía en el ámbito del conservadurismo liberal secular, es decir, que consideraba la religión que no debía intervenir en la política ni en la educación. Estaba alejado del marxismo y del socialismo, de hecho, con el chavismo al comienzo lo apoyó, pero luego se alejó cuando Chávez empezó a identificarse más directamente con el socialismo. Fue una persona que recibió muchísimos premios y condecoraciones, escribió una barbaridad de novelas, cuentos, ensayos, súper prolífico, y en Wikipedia pueden acceder a toda la info que no voy a desarrollar acá, porque a mí lo que me interesa es hablarles de una de sus novelas en particular. Es La isla de Robinson, como les dije antes. La primera edición de la novela es de 1981, o sea que es un libro que tiene más o menos 40 años. Yo diría que bastante joven, porque es como yo. Es un libro que actualmente está agotado. Es medio difícil de conseguir, pero hay algunos PDF dando vueltas, así que se puede buscar y acceder. La novela es una especie de biografía ficcionada, en la que se retrata de una manera muy hermosa un personaje muy poco conocido, que es Simón Rodríguez. Un señor que tuvo 1000 nombres, 1000 vidas y 1000 rostros también. Simón Rodríguez nació en Caracas, Venezuela, en 1769, o sea, hablamos de mediados del siglo XVIII. Y murió en Amotape, un pueblito de Perú, en 1854. Vivió casi 85 años, es un montonazo para esa época, es casi un siglo, ¿no? Mitad del siglo XVIII, mitad del siglo XIX. Él se definía como un expósito, un huérfano, un hijo de cura, un hijo de nadie. Dice en una parte que eso significaba que podía llamarse de cualquier manera. Por eso, a lo largo de su vida fue usando distintos nombres. Fue Simón Rodríguez, fue Simón Carreño, que era el apellido del cura que lo recibe, y fue Samuel Robinson. Samuel por el rey fundador de Israel, Robinson por el hombre de la isla, el que está solo frente al mundo desconocido y ajeno, que era como él se sentía, o se sintió gran parte de su vida. Hizo de todo. Hizo velas que vendían diferentes comercios y pulperías, fue comisario bizcochero en un barco del ejército, preparó proyectos de estudios de suelo para construir diques y reencauzar canales, hizo inclusive un plan de reconstrucción post-terremoto para Concepción en Chile, pero siempre fue ante todo educador. Y fue el maestro de Simón Bolívar. Bolívar fue de las poquitas personas que pudo entrar a la isla que era él mismo, decía. Y conoció a los 3 Bolívares. Al Simón Niño, que era rico, huérfano, inteligente e inquieto, y que tuvo de pupilo en su casa. Al segundo Simón, que era un Simón que estaba medio de juerga por Europa, entristecido porque enviudó muy tempranamente y muy rápidamente, y que Robinson llevó de recorrido entre Francia e Italia con un estilo muy socrático, de caminante haciendo camino, hacía los Serrat, de profesor peripatético, de charla, reflexión, un viaje que lo marcó a Bolívar y que culminó en Roma con un juramento que le hizo, que era que hasta que se rompan las cadenas. Y un tercer Simón, que era ya sí el consagrado en América como el excelentísimo, el libertador, el presidente, el Simón final, el último Simón, que es el que cumple esta promesa que le hace, básicamente. Simón Rodríguez conoció a todos estos Simones Bolívar y se comprometió con todos ellos. Simón Samuel era un idealista.
Para él la revolución no se trataba solo de tomar el poder, había que cambiar la sociedad, había que generar un nuevo orden y eso se lograba a través de la educación, solamente a través de la escuela. Su análisis de lo social estaba muy en consonancia con lo que mucho después nos va a decir Bourdieu sobre la reproducción de la sociedad, sobre las disputas de sentido que se juegan en el campo educativo, sobre los posicionamientos y las relaciones de fuerza y los procesos cargados de tensiones no lineales conflictivos y de los que invariablemente somos parte, tenemos que tomar parte. Para Simón Rodríguez es en la escuela donde puede transformarse la inercia de más desigualdad, más pobreza, más sumisión y más de lo mismo. Es la escuela donde se genera el dique, el corte entre lo que fue y lo que va a empezar a ser o puede empezar a ser. Si no se cambia al hombre, no se cambia nada, decía él. Entre eso y la famosa frase de Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo, no hay mucha diferencia, ¿no? Aunque por momentos a nuestro Simón Rodríguez, se le salta un poquito la chaveta, diría. Y encontramos afirmaciones como la siguiente, cito: cada vez que veo a un abuelo hablando con su nieto me horrorizo. Le está transmitiendo todas las estupideces, los prejuicios y los errores del pasado. Ni es sabiduría ni es popular. Es el compendio del cinismo más chato y del conformismo más abyecto. Hay que poner un dique y cortar la comunicación entre dos generaciones para que surja una humanidad distinta. Termina cita. Yo diría que hay ahí algo de no reconocer otros saberes y de pensar la escuela como fábrica de personas y de otredades que hace un poquito de ruido, ¿no? Les tiro otra frase. Ha llegado el tiempo de enseñar a la gente a vivir. Me parece un montonazo. Como que la gente no sabe vivir, no sé. Otra que la violencia del acto pedagógico, ¿no? Suena como autoritario, un poco soberbio, medio feucho. Pero, insisto, contextualicemos. Son tiempos donde la gente es el común de la gente, es la mayoría de la gente, que son indios, gauchos, zambos, pueblos de 300 años de opresión y de obediencia. Son maltratadas, excluidas, sometidas, pisoteadas, esclavizadas, colonizadas, inmoladas, dice en una parte. Digo, lo de Simón Rodríguez es revolución de la grande y con alas, es de la inmensa, de la profunda, de la inaugural porque es un inicio de mundo, como la del otro Simón, el bolivariano. Es una diferencia de ejercicio, no de obra, dice. Son diferentes profesiones, nada más. Es súper adelantado, porque pensemos que en ese entonces los proyectos educativos que tenemos son dos y están pensados en clave exclusivamente elitista. Uno, pensado para la formación de los ricos como clase política dirigente, algunos de tinte más liberal y otros más olorosos de incienso y llenos de latines, los describe él, que son los que están asociados con la educación católica. Y el otro proyecto, el más masivo, el más popular, el que busca formar país, es un proyecto de homogeneizar, digamos. Son proyectos de cohesionar, de uniformar, de meter contenidos comunes, de civilizar y sobre todo de generar obediencia y reproducir la formación social. Es más a lo Sarmiento. Pero Samuel cuestiona a los dos. De hecho, lo cuestiona a Sarmiento directamente a través de un artículo que aparece en un diario chileno. Y él dice, textual: cambiar los españoles por los franceses y los yanquis no era un programa para él. Había que hacer la América con su propia gente, no para imitar o copiar, para ser originales, para colonizar los países con sus propios habitantes. O sea, que su propuesta es más con el juego, con la experiencia, con la discusión. Parece en este sentido más cercano a una pedagogía para la libertad y para la reflexión crítica que busca incluir o igualar, más que homogeneizar como en el proyecto de Sarmiento. Aunque él no usa estas palabras, no quiero forzarlo a decir cosas que no dice. Insisto, no perdamos de vista el contexto. Estamos en 1700, siglo XVIII. Es de las épocas más, o sea, estamos cambiando de siglo. Estamos entre 1750 y 1850. Sí, mitad del siglo XVII, XVIII, mitad del siglo XIX. Es de las épocas más convulsionadas de la historia. Las ciencias sociales no existen, se están gestando, mucho menos la pedagogía o los derechos, así que tengamos esto en cuenta. Samuel discute también con el sistema de Lancaster, que es el que está en ese momento en vigencia en Europa.
Lo describe como una sopa de pobre. Dice que es agua con muy poca sustancia. Lo amo, a mí me conquistó con eso. Su propuesta es crear escuelas talleres, pensar el saber aplicado y pragmático. Ahí influencia de Rousseau directa. Lo ama. A Rousseau ama el Emilio de Rousseau, les cuento así como chisme. Sostiene que hay que enseñar a trabajar y hacer cosas con madera, con metales, con barro, con las manos en definitiva. Y que hay que educar de otra forma y con otros formatos. Hay que educar en valores, dice él. No hacer a los pibes repetir cosas y así sin más. Para mí es re escuela nueva. Creo que el concepto de experiencia de Dewey le hubiera fascinado, inclusive. Para ir cerrando, tengo un montón más para decir, pero tengo que ir cerrando porque los tiempos son tiranos. El relato es un paseo por el globo terráqueo y por el tiempo. Es por un mundo que aparece gigante, variado, cambiante, efervescente, frenético. Otra que rancia y viaje pedagógico. Don Samuel anduvo por todos lados, se extravió por todos lados, su vida misma fue extraviarse. Anduvo tierras, mares, terremotos, naufragios, barcos, balsas, mulas, burros, caminos, montañas, océanos, todo. Por Europa, por América. Anduvo tiempos afiebrados de revoluciones, de reinos que caían y surgían, imperios, Napoleones, emperadores, o sea. Y anduvo bocho de marcos teóricos también, porque todo el tiempo está dialogando con distintos personajes históricos, autores, pensamientos, desde Rousseau, desde Maquiavelo, desde René Chateaubriand. Las discusiones iluministas sobre la naturaleza humana, de si somos buenos, de si alguien nos tiene que hacer buenos, del optimismo, del desencanto, Saint-Simon, el socialismo utópico, y aparece también hasta Flora Tristán, medio anecdóticamente divina. Dije Flora y me acordé de una notita que no quiero dejar de mencionar. En el relato de Simón, las mujeres aparecen de una manera bastante fulera, debo decir. Habla de ellas como ignorantes, como personas con las que no se puede hablar porque no entienden nada, sin voz, asociadas exclusivamente a lo doméstico, con una función prácticamente utilitaria de cuidados y de asistencia. Habla con ellas así como con un cierto desprecio, muy poquita empatía. La verdad que ahí como que resta algún poroto Simón. Aunque debo decir, para ser justa, que en sus clases incluía a las mujeres, así que la educación mixta no existía. Así que bueno, hay que relativizarlo, pero igual, nada, yo le resto el porotito, nada. Arbitrariedad pura, lo siento. Así que bueno, creo que leer sobre Simón es esperanzar. Creo que es un encuentro esperanzador. Es un viaje a emprender acompañados por un excelente compañero que va a hacer que nos preguntemos por nuestras preguntas y que nos repreguntemos. ¿Podemos construir un mundo nuevo desde el aula, desde la escuela? Yo creo que Simón nos diría que sí, y que las utopías están para marcarnos el camino.